Doctora, muy buenas noches, bienvenida a su casa Informe Capital, como todos los jueves, pues aquí esperando de su sabiduría en temas muy relevantes, y hoy justamente nos va a hablar de este informe Oxfam, de que nos habla, ya lo decía al principio, de los 14 hombres más ricos de México, pero que también esto está vinculado justamente pues con las décadas, los gobiernos de las décadas pasadas, pues que aportaban dineros a cambio pues de concesiones, ¿no? Sí, no, está buenísimo el informe. Digo, seguramente esto va a dar para discutirlo mucho porque justamente se cumplen 10 años de que salió un primer informe que hizo Gerardo Esquivel, de Oxfam también en ese momento, sobre los super ricos mexicanos, ¿no? Y que se define así, de acuerdo al informe, para aquellos que tienen más de $1,000 millones. O sea, agárrate. No, nada de, no, que los que se creen así fifís, no va por ahí. Y ya se consideran ricos aquellos que tienen más de $1 millón. Entonces, para mí sí también fue como que datos interesantes, como muy duros, en el sentido de cómo el argumento central de este informe, que te digo, yo creo que va a dar para discutirlo muchísimo, tiene que ver con que no, en el caso de México por lo menos, hay una cuestión muy desproporcionada, incluso respecto a América Latina, en términos de lo acumulado que está esta riqueza, que tiene que ver directamente con la relación con el poder, con el Estado. Y es decir, ahí es donde las concesiones, los monopolios, las leyes, la capacidad de incidencia, ¿no? Este lobby, digo, te acordarás de aquella vez cuando estaban discutiendo lo de la ley de electricidad, que no pasó, y que ahí todos los cabilderos haciendo su trabajo en el Congreso. Bueno, eso es parte de todo esto de cómo se mueven esas grandes fortunas de 14, digamos, grupos, familias, ¿no? Que los representa algún nombre, pero que realmente, mira, Slim es, según el informe, no solamente más rico, sino igual los otros 13 juntos, aún así Slim es más rico que todos ellos juntos. Entonces estás hablando, ojo, del origen de una concesión que le dio el propio, ahí ni siquiera te diría yo el Estado, sino en su momento, pues un personaje, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el informe es muy interesante y yo creo que vale la pena vincularlo, justo como tú lo hiciste, con esta cosa donde ya la batería política se está echando a andar, cuando no es, pasamos de las candidatas, ¿no?, a un nivel de la debate. Y ahí es donde ahora que vino Zedillo, el expresidente Zedillo, que vino a México justo con este discurso, porque a él le tocó en su momento no solamente impulsar los cambios legales que le dieron forma a la serie de elementos que permiten la acumulación de la riqueza de estos personajes, de estos consorcios, y no una distribución como más equitativa. Por ejemplo, no solamente condonando impuestos, no solamente incluso regresándoles impuestos, ¿no?, del tipo de mecanismo que se hizo. Entonces, todo esto, que como lo explica el informe, pues tiene que ver con una historia, y el hecho de que haya aparecido en escena Zedillo, fíjate que yo lo veo muy bien, porque nos permite vincularlo, darle un contexto histórico a este debate, y no solo como de repente decir, bueno, es que en este país hay una acumulación de riqueza casi espontánea que además se duplicó a raíz de lo dice el informe, a raíz de la pandemia. O sea, lo más fuerte de esto es que muchas de las empresas que tienen estos consorcios, estas familias, estos personajes, pues se beneficiaron enormemente de parte de lo que, pues, las farmacéuticas, por decirte algo, ¿no? Toda la parte de esta producción, o toda la industria médica, que bueno, pues todo el mundo necesitamos de ese servicio. Entonces, bien interesante verlo en este contexto histórico, no solo como un informe que revela una información interesante, o que pone, y bueno, no solo pone, insiste en el tema de que esta riqueza acumulada debe tener como una salida diferente, debe, digamos, una repartición más diferente del propio Estado. Y ahí te digo, la batería en términos de cómo hay actores políticos que tienen una responsabilidad directa en esto, y de repente aparecen. Qué bueno, porque ya tenemos nombres, caras, personajes defendiendo este modelo. Pero justamente un modelo que ha reflejado un monopolio de desigualdad que se viene arrastrando de décadas, y que se ha entregado el dinero de las arcas
pues a estos 14 personajes y como bien comenta usted, doctora, pues principalmente a uno, ¿no? Que viene siendo el más rico de todos los 14, a todos. Pero fíjate que no es como que les ha entregado, es bien sofisticado. Digo, obviamente, tiene una cosa donde cómo se construye una maquinaria legal que permite esa acumulación. Entonces no es una cosa nada más de decir, ay, bueno, hicieron fraude. No. Está perfectamente reglamentado, pero ahí es donde empiezan todas estas trampas y todas estas, digamos, salidas que permiten a través de la capacidad de influencia en el poder político, porque ese es un argumento que a mí me gustó mucho del informe. El poder económico implica no solo una relación con el poder político, sino incluso el control del poder político. Y ahí es donde estamos atrapados, porque a pesar de la buena voluntad que nosotros vemos en una administración como la actual, bueno, cambiar esas reglas del juego supondrían que los actores políticos estarían en sintonía y estarían, digamos, apoyando esos cambios. Pero lo que vemos es que una parte, en este caso en México, de la oposición, defiende esos privilegios, supone que son un modelo adecuado, considera que es correcta la acumulación entre unos, porque siguen creyendo en ese modelo de que en algún momento se va a derramar la riqueza, ¿no? Digo, ya llegamos a un nivel tan burdo que obviamente ya a estas alturas el que lo crea, bueno, pues... Sí, no, sí. Pero lo sostienen como modelo en el sentido de que generar riqueza, obviamente que es positivo. No solo es positivo, es obligación del Estado generar condiciones para que se genere riqueza. El problema es la repartición de esa riqueza. Y nada más te dejo así como un temita que va aparejado con esto. Cuando en México se discute el tema del salario mínimo, cuando se discuten las condiciones laborales, el outsourcing, cuando se discuten cambios en esta reglamentación de la relación del trabajo con la industria, las empresas, donde cada quien trabajamos, y te incluyo el tema de las horas de trabajo, ¿no? México es uno de los países que más horas trabaja reglamentadas en toda América Latina e incluso en el mundo. Pero eso es como que se ve como una concesión a los trabajadores en vez de entender que eso es parte de lo que permite esta acumulación legalizada, pero indebida, incorrecta, al nivel en que la vivimos actualmente. Claro, y que da como resultado pues esta desigualdad que se sigue luchando. Este gobierno está luchando justamente con esto y con los programas sociales que justamente presentamos el día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Como siempre, está a su casa. Muchísimas gracias y buenas noches. Encantada de estar aquí, de poder platicar un poquito de estos temas. Y ya, este tema va a dar para mucho, ¿eh? A ver si lo podemos desglosar todavía más. Con datos fuertes que ellos manejan Bueno, aquí muy bien. con la doctora nos vamos a una pausa, no le cambie.